la verdad que lo que no es entendible es ese odio, señor Blanco, que tiene a la nuestra lengua asturiana, que es una lengua que está viva, que la gente está falándola, que la gente está defendiéndola, y está defendiendo usted unas lenguas que evidentemente están muertes. Pero no por ello, no porque estén muertes, hay que olvidarlas. Y hay que pasar de este aprendizaje como si no fuera importante. Yo creo que en este sentido, vamos a estar todos y todes de acuerdo. Hay que mejorar y defender el aprendizaje de las lingües clásicas y de todo lo que conlleva. Y una cuestión que me parece fundamental también, y que la señora Ronderos no dijo ninguna mentira el otro día, y que también es súper importante conocer cómo era la situación social de la Grecia antigua. Y efectivamente había esclavismo. Y lo que dijo la señora Ronderos fue una verdad como un templo. Si lo que parece que no nos gusta o no nos gusta sentir las cosas reales, y que o el su aprendizaje de la cultura clásica es muy distinto al mío. Yo he de decir que estudié en un centro público, será por eso que tuve una grandísima profesora y, por tanto, de la Grecia, bueno, a mí conocíenme en el centro educativo como la mitóloga, porque prestábame a Asgaia a aprender y entender cómo, a través de la mitología, los griegos y les gregues, que también la sabía, explicaban el so parecer o la so vida, la so cultura. Por tanto, en esta cuestión también es importante decir que el otro día no salió adelante la propuesta de Vox, porque ya que el propio profesorado dijo que la parte argumentativa, la parte explicativa, ya era muy distante de lo que se quiere defender con el aprendizaje de estas culturas. Por tanto, en ese ejercicio de responsabilidad que tenemos que tener, lo que dice usted constantemente de la izquierda sectaria, después falaremos de lo que es sectarismo o lo que no es sectarismo, bueno, pues en ese ejercicio democrático de sentir a la gente, de escuchar, tuvimos que vernos la obligación de votar a las contra de esta propuesta. No es el caso, no es el momento, vamos a votar a favor, porque además hemos de sacar las cuestiones puramente tácticas de los partidos para sofitar una propuesta como esta, pero es también importante recordar que si güey estamos aprendiendo, los nuestros niños y niñas están aprendiendo las culturas clásicas y las lingües clásicas en nuestros centros educativos públicos, y es porque hay profesorado que ha defendido esto durante mucho tiempo. Hay que recordar que hay más de 25 años que no se saquen plazas, que no se facilite que haya personal fixo de profesorado de lingües clásicas, de latín y de griego, en los centros educativos, y que ya es el momento de variar esta línea que además no beneficia a nadie. Por tanto, vamos, repito, sofitar esta propuesta porque sí va en consonancia con lo que nos pide el profesorado y porque sí es respetuoso con el asunto fundamental. Nada más. Muchas gracias.